con base en el video anterior, finalmente habíamos establecido que para realizar un análisis de fuerzas hidrostáticas, en este caso de un un plate sumergido totalmente en un plano inclinado, pues obviamente bajo un fluido de determinada densidad, habíamos establecido inicialmente tres aspectos importantes del análisis. El primero era conocer la magnitud de la fuerza. Este era el primer análisis que hacíamos inicialmente. Lo segundo también que habíamos establecido era determinar la dirección de la fuerza. Y por último, habíamos establecido, como hemos dicho, que era importante establecer la línea de acción de la fuerza. Para ello, en el video anterior habíamos concluido que la fuerza resultante era igual o estaba en términos de una presión absoluta más una densidad, la gravedad, la densidad en este caso del fluido al cual está sumergido nuestro plano inclinado o nuestro plate, y esto multiplicado por una distancia vertical desde el punto de análisis 0 hasta el centroide. En este caso YC multiplicado por el seno de teta. Por supuesto, esto en términos de un área. Analizando este esquema, como lo habíamos dicho con anterioridad, teníamos que en relación con el centroide teníamos una altura C y una distancia vertical YC, en donde decíamos que el seno de teta era igual al cateto opuesto, en este caso la altura desde la superficie hasta el centroide sobre la distancia vertical desde el punto de análisis, en este caso YC. Por ende decíamos, reemplazábamos esto, llamémosle 1 y esto 2, decíamos que la fuerza resultante era igual a P sub 0, esto entre paréntesis, más la densidad gravedad multiplicado por la altura HC, que en este término sería HC, la distancia desde la superficie hasta mi centroide. Por supuesto en términos de teta. También decíamos, paralelo, que la presión en el centroide estaba establecida por la presión absoluta más la densidad de la gravedad, y en este caso, pues HC. Por ende decíamos que la fuerza resultante era igual a la presión en el centroide. Y asimismo decíamos que la fuerza resultante era igual a la presión promedio multiplicado, acá omití el área, multiplicado por el área. Esta era la ecuación que concluíamos en nuestro primer video, donde nuevamente recalco la conclusión que habíamos hecho, que la magnitud de la fuerza resultante actuando sobre este plano, sobre la superficie del plano sumergido, estaba obviamente en un líquido homogéneo, estaba dado por el producto de la presión en el centroide multiplicado por el área de la superficie. Recordemos que la presión en el centroide es la misma presión promedio, por supuesto multiplicado por el área de la superficie. Esta era nuestra última conclusión que habíamos hecho del video anterior. En este caso, lo que vamos a establecer ahora, que es el punto C, vamos a determinar la línea de acción de la fuerza resultante. Entonces, a modo de título.
Para ello vamos a decir que vamos a determinar la línea de acción de la fuerza resultante y asimismo vamos a tener en cuenta que dos sistemas o dos fuerzas paralelas de un sistema son equivalentes siempre y cuando tengamos en cuenta dos premisas. La primera premisa para decir que dos fuerzas paralelas de un sistema son equivalentes es que estas dos fuerzas tienen la misma magnitud. Por el otro lado, también tenemos que tener en cuenta la segunda premisa, la cual nos dice que tienen el mismo momento sobre cualquier punto. Listo, entonces para esto es importante tener en cuenta que para terminar la línea de acción, como lo veíamos acá anteriormente, la línea de acción de la fuerza resultante, para determinar esa línea de acción de esa fuerza resultante, vamos a establecer primero, o vamos a establecer dos premisas en relación con fuerzas paralelas de un sistema. Vamos a decir que para que dos fuerzas paralelas de un sistema sean equivalentes, debemos que cumplir o se debe que cumplir con dos premisas fundamentales. La primera es que estas dos fuerzas tengan la misma magnitud y la segunda premisa es que tengan el mismo momento sobre cualquier punto. Teniendo en cuenta esto, vamos a decir que la línea de acción de la fuerza resultante no pasa a través del centroide. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra línea de acción no pasa en este caso por nuestro centroide de nuestro plano inclinado. Es decir, acá el centroide. Para ello, entonces vamos a decir que esta línea de acción, ¿cierto? Esta línea de acción pasa por donde la presión es mayor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la línea de acción, pues en este caso no pasa a través del centroide, nuestra línea de acción de la fuerza resultante, sino que en cambio de eso, esta línea de acción va a pasar a través o en el punto donde nuestra presión es mayor o es la presión más grande a través de nuestro sistema. Listo, una vez concluido esto, o una vez establecido estas premisas que hemos dicho con anterioridad, vamos a establecer el momento de la fuerza resultante. Para ello, ya teníamos en cuenta, o ya teníamos claro con anterioridad, que la fuerza resultante era igual a la presión en mi centroide multiplicado por un área. Esto, como lo dije anteriormente, lo habíamos establecido con anterioridad en el video pasado. En este caso sabemos que el momento es una fuerza multiplicada por una distancia. Entonces, para esto vamos a decir que YP multiplicado por la fuerza resultante, recordemos en nuestro
en nuestro ejercicio anterior que YP es la distancia al centroide. YP será por multiplicado por la fuerza resultante, estará dado por la integral en relación con el área, multiplicado por Y, una distancia, y esto multiplicado por la presión en el centroide por un diferencial de área. En este caso decimos que la primera parte de la ecuación es el momento de la fuerza resultante, mientras que la segunda parte de la ecuación se establece como el momento de la presión distribuida o de la presión distribuida debido a la fuerza sobre el eje X. ¿Qué quiere decir esto? Que como ahora vamos a establecer la línea de acción de la fuerza resultante, establecemos que el momento será igual a nuestra fuerza resultante multiplicada por la distancia desde el punto cero al, desde el punto cero a nuestro punto a nuestro punto donde se encuentra la fuerza resultante, y esto será igual al momentum de la fuerza o al momentum de la presión distribuida debido a la fuerza que se ejerce sobre el eje X. Entonces, para ello, establecemos que YP, o la distancia, para tener un poco más de claridad, establecemos este YP, que es hasta este punto de la fuerza distribuida. Vamos a decir que YP multiplicado por la fuerza resultante estará dado por la integral en relación con el área de Y, como lo dijimos con anterioridad, multiplicado en este caso, ya sabemos que la presión del centroide es igual a la presión absoluta más la densidad, la gravedad, todo esto multiplicado por la distancia desde nuestro punto de análisis es 0 al centroide por el seno de teta, y todo multiplicado en este caso por un diferencial de área. Entonces podemos decir del mismo modo que la presión absoluta en nuestro sistema, que no cambia, multiplicado por la integral de dA por la distancia y, multiplicado por un dA, más la densidad por la gravedad, en este caso son los valores constantes, multiplicados por el seno del ángulo θ, y multiplicado por y al cuadrado por dA. En este caso recordemos que esta distancia es y. ¿Listo? Entonces ya conocemos que esta distancia, como lo vemos con anterioridad, esta distancia y es la distancia que se encuentra desde nuestro punto de análisis al punto de acción de la fuerza. Entonces sabemos que y multiplicado por y es y al cuadrado por dA. En este caso vamos a establecer que YC es igual, como lo habíamos visto en el video pasado, a 1 sobre el área multiplicado por y por dA. Recuerden que esta ecuación, como lo dijimos en el video pasado, era el primer momento de área. Primer momento de área. Y en este caso, tenemos una nueva ecuación que nos dice que Ix
va a ser igual a la integral de A sobre Y al cuadrado por dA. Esta ecuación se le conoce como el segundo momento de área. O también se le conoce como el momento de área de inercia. Entonces, ya teniendo en cuenta estas dos ecuaciones o estas dos premisas que hablamos con anterioridad, decimos que Yp multiplicado por la fuerza resultante estará dado por P sub 0 multiplicado por Yc más densidad, gravedad, seno de teta. Y esto, como lo dijimos con anterioridad, al reemplazar y al cuadrado por dA, se multiplica por el segundo momento de área, y x0. Entonces, para resumir, en este momento decimos que el momentum de la fuerza resultante, nuestro momentum de la fuerza resultante, estará dado por la presión absoluta multiplicado por la distancia desde nuestro punto de análisis de la superficie hasta nuestro centroide, y esto también tendrá en cuenta la presión hidrostática, en este caso la densidad, la gravedad, que son factores constantes, como lo sabemos, dependientes del fluido y de la gravedad, multiplicados por seno de teta, y en este caso por el segundo momento de área. Entonces, en este caso estamos hablando de momento. Ya esta ecuación vamos a colocar como 4. Listo. Hasta acá pues tenemos claro cómo es el momentum de la fuerza resultante, y para esto vamos a explicar un poco el teorema de ejes paralelos. Entonces, el teorema de ejes paralelos lo vamos a explicar de una forma un poco más llevada hacia la parte de mecánica de fluidos. Para eso vamos a establecer un eje coordenado donde tenemos x, y. Establecemos un volumen de control. En este caso establecemos un volumen finito en el espacio, el cual cuenta con un centroide. En relación con nuestro eje cartesiano, sabemos que este centroide, ubicado en el espacio, va a tener unas coordenadas. En este caso, en estas coordenadas, lo vamos a llamar y y x. Entonces ya tenemos como tal nuestro eje coordenado, tenemos nuestro volumen de control finito en el espacio, el cual cuenta con un centroide y cuyas distancias cuyas coordenadas en relación con nuestro eje cartesiano es x y y. Teniendo en cuenta como tal este eje coordenado, establecemos que en relación con nuestro centroide tenemos un diferencial de área. Recuerden que, como lo hemos dicho en el video pasado, este diferencial de área se puede establecer en cualquier punto o en cualquier espacio dentro de nuestro volumen de control. Entonces, para ello, en relación con nuestro centroide, vamos a tener un segundo eje coordenado. En este caso, lo vamos a connotar como y' y x'.
Ya en relación con el centroide que tiene un eje cartesiano, en relación con nuestro diferencial de área, vamos a establecer también una distancia, que esta distancia la conocemos como x' y y'. En relación con nuestro eje cartesiano general, también contamos con una distancia total, en este caso y, y en relación con x, si lo tuviéramos aquí, la distancia general sería x. De esta forma, o con este esquema, es que nosotros podemos calcular el momento de inercia en diferentes ejes. Entonces recuerden, con este esquema nosotros podemos calcular el momento de inercia en diferentes ejes. ¿Qué es lo importante? Tenemos un eje cartesiano, un eje general, establecemos nuestro volumen de control o nuestro volumen de análisis. En relación con nuestro eje cartesiano general, tenemos un centroide para nuestro volumen de control finito en el espacio, tenemos una distancia XY en relación con este eje cartesiano general, y a partir de este centroide establecemos un diferencial de área en cualquier punto de nuestro volumen de control. Este diferencial de área, en relación con este eje cartesiano establecido desde el centroide, va a tener un x', una distancia x' y una distancia y'. Igualmente, la distancia total desde nuestro diferencial de área en relación con nuestro plano general, en nuestro eje cartesiano general, esta distancia va a ser y x. De esta forma, es importante establecer primero que C es el centroide de área, x' lo vamos a conocer como el eje centroideal paralelo al eje X. ¿Listo? Entonces conocemos como X' como el eje centroidal, recordemos X' como el eje centroidal paralelo al eje, este es paralelo al eje ¿qué? Al eje X, nuestro eje X general. Y XX, como lo habíamos dicho con anterioridad, es el momento de inercia en relación con el eje centroidal X. Entonces, para esto vamos a establecer Y. Y estará dado por la distancia Y total, como lo vemos acá, es igual a Y más Y'. Entonces recordemos que Y' es el eje centroidal paralelo, en este caso es paralelo al eje Y. Y este Y, que hallábamos inicialmente en relación con nuestro eje cartesiano general, es la coordenada centroideal de área. Entonces ya conocemos que Y, la distancia Y general, es igual a la sumatoria entre la coordenada centroidal del área, en este caso Y, más Y', que en este caso Y',
es el eje centroidal paralelo al eje Y. Entonces en este caso ya conocemos Y. Nuevamente es importante resaltar, como lo habíamos dicho en nuestra ecuación anterior, Ix sub 0, segundo momento de área. Recalcamos acá nuevamente que Ix sub 0 está dado por Y al cuadrado multiplicado por el diferencial de área. Entonces, una vez reemplazamos esta ecuación, podemos decir que el segundo momento de área, Ix sub 0, será igual a la integral de la coordenada centroidal de área más el eje centroidal paralelo al eje X, Y', al cuadrado por un diferencial de área. Ya con esta ecuación, como sabemos, con nuestra álgebra, decimos que esto será igual a nuestra coordenada centroidal de área elevado al cuadrado más dos veces nuestra coordenada centroidal multiplicado por nuestro eje centroidal paralelo al eje Y, es decir, Y' más nuestro eje centroidal paralelo al eje Y al cuadrado, y todo esto, recordemos, multiplicado por un diferencial de área y por supuesto en términos de la integral de área. Esto va a ser igual entonces a la coordenada centroidal de área, es decir, π al cuadrado por una integral de área más dos veces la coordenada centroidal de área multiplicado por la integral en relación con el área del eje centroidal paralelo al eje Y, es decir, Y' multiplicado por dA, más la integral en relación al área del eje centroidal paralelo a la coordenada Y, al cuadrado multiplicado por un diferencial de área. Entonces, hasta el momento hemos establecido cómo se comporta o cómo es la relación del segundo momento de área en relación con los ejes centroidales y la coordenada centroidal de nuestro esquema principal. En este caso es muy importante decir, pues es importante establecer que la integral de área, la integral multiplicado por Y', recordemos que Y' es el eje centroidal paralelo al eje Y, es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Como lo vimos en nuestro esquema anterior, Y', nuestro eje centroidal paralelo al eje Y, pasa a través del centroide. Además sabemos que este es el primer momento de área en relación con el eje centroidal. Entonces podemos decir
que el primer momento de área sobre el eje centroidal o sobre el eje centroidal desaparece o es igual a 0, puesto que y' o nuestro eje centroidal paralelo al eje y pasa a través del centroide. Por eso es que establecemos que su valor es 0. Ya con eso podemos decir que el segundo momento de área va a ser igual a la coordenada centroidal de área al cuadrado multiplicado por la integral en relación con el área de dA más la integral en relación con el área del eje centroidal paralelo al eje y elevado al cuadrado multiplicado por dA. Entonces recuerden que por esta premisa, como y' pasa a través del centroide, esta ecuación, o esta parte de la ecuación, se vuelve 0. De esta forma podemos decir que el segundo momento de área va a ser igual a la coordenada centroidal de área elevado al cuadrado por un área más la coordenada centroidal de área al cuadrado. Entonces, es importante mencionar que esta es la coordenada centroidal de la superficie de área. Entonces ya con eso sabemos que la integral de la coordenada centroidal de dA es igual, lo podemos establecer, que es igual a Ix. De este caso, entonces podemos decir que Ix sub 0 sería igual a Ix más y al cuadrado por área. Entonces recordemos que la integral de área en relación con la coordenada centroidal de superficie de A es igual a Ix. Por ende, al reemplazar, decimos que el segundo momento de área es igual a la coordenada centroidal elevado al cuadrado, en este caso por dA, en este caso Ix, más la coordenada centroidal al cuadrado por un área. Llamémosle a esta ecuación 5. Y ya con esto podemos decir finalmente que la distancia de nuestro punto de análisis 0 a nuestra línea de acción, Yp, multiplicado por la fuerza resultante, estará dado por la presión absoluta, como lo hemos dicho con anterioridad, multiplicado por la distancia al centroide por un área, más densidad, gravedad, seno de teta. En este caso hemos dicho con anterioridad que era el segundo momento de área, y xx0, que cuando lo reemplazamos, y xx0, que con base en nuestro análisis establecemos que será igual a Ix más la coordenada centroidal al cuadrado por el área. Del mismo modo, podemos decir que Ix es exactamente Ixx, lo que decimos que es el segundo momento de área
el cual está pasando a través del centroide área. Y recordemos entonces que Ix es el segundo momento de área pasando a través del centroide de área. Y por otro lado, y' al cuadrado es la coordenada y del centroide, la cual es la distancia, como ya lo hemos visto, de los dos ejes paralelos. Entonces recuerden que y es la distancia de los dos ejes paralelos, por lo que hemos dicho en el teorema de ejes paralelos con anterioridad. Por ende, decimos que yp multiplicado por la fuerza resultante será igual a la presión absoluta multiplicada por la distancia de nuestro eje 0 al centroide multiplicado por un área más la densidad, la gravedad, seno de teta, y esto multiplicado por el segundo momento de área, en este caso Ixxc, más la coordenada eje, la coordenada y del centroide, la cual es la distancia, la cual es la distancia de dos ejes paralelos, en este caso en relación con y, multiplicado por el área. Entonces, si se dan cuenta, en este caso tenemos en cuenta el segundo momento de área a través del centroide y también la distancia vertical o la distancia y en relación con el centroide. Realizando un despeje de ecuaciones, podemos decir que yp, en este caso voy a borrar, decimos que yp multiplicado por la fuerza resultante será igual, ya despejando la ecuación, a P sub 0 multiplicado por la distancia de nuestro punto cero, nuestro eje cero de análisis, por A más densidad, gravedad, por el seno de teta multiplicado por el segundo momento de área pasando a través del centroide, y esto más la densidad, la gravedad, seno de teta multiplicado por la coordenada y al cuadrado o nuestra coordenada centroidal de área, por supuesto pasando a través del centroide, y multiplicado por el área. Esto, recuerden, ya es despejando la ecuación. Y por último, realizando un despeje de ecuaciones, tenemos finalmente que la distancia yp estará dada por la distancia de nuestro punto de análisis 0 al centroide más el segundo momento de área, y todo dividido sobre yc más la presión absoluta dividido sobre la densidad, la gravedad, el seno de teta, y esto multiplicado por el área. Finalmente, obtenemos que nuestra distancia de la fuerza resultante estará en términos de distancias, el segundo momento de área, y obviamente la presión absoluta y la presión hidrostática, en este caso esta presión hidrostática en términos del seno de teta, y multiplicados por un área.
Recordemos que si la presión es igual a 0, es decir, que la presión atmosférica es ignorada, podemos decir entonces, teniendo en cuenta que este P sub 0 es igual a 0, es decir, la presión atmosférica es ignorada, podemos decir que Yp será igual a la distancia de nuestro punto de análisis 0, nuestro eje 0, al centroide, más nuestro segundo momento de área, dividido sobre YC, o la distancia del centroide, por el área. De esta forma, hemos ya calculado o hemos llegado a nuestras dos ecuaciones principales de cómo calcular las distancias de la fuerza resultante ejercida a través de un plato sumergido